Soy Andrea Matis y es un gusto darles la bienvenida a una nueva junta médica. Ya se trata del cuarto episodio. Hemos creado este espacio para ustedes para desarrollar interesantes temas de salud, siempre contando con el punto de vista de los médicos de este hospital. Y hoy queremos hablar sobre la cirugía reconstructiva, que es una subespecialidad de la cirugía plástica, que tuvo avances importantísimos en el siglo pasado después de las dos guerras mundiales para reparar esas graves lesiones de los soldados y hoy en día cuenta con soluciones cada vez más efectivas para los pacientes. Es un gusto darles la bienvenida a los doctores Hilda Salazar y Guido Petit. Ellos son cirujanos plásticos reconstructivos. Bienvenidos. Gracias. Empecemos definiendo entonces qué es la cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva es una parte de la cirugía plástica y su principal objetivo es restaurar la función perdida. La función se puede haber perdido por una enfermedad, por un traumatismo o por alguna anomalía congénita. En ese sentido, pese a lo que pudieran pensar muchos, la cirugía reconstructiva no es una rama nueva. Data ya de hace más de 3.000 años, en la época de los egipcios, cuando hay evidencia científica de que se trataba de restaurar las heridas utilizando tendones de animales. También intentaba mejorar el aspecto de cicatrices grandes o hipertróficas, frotándolas con la piedra pómez de los ríos. Y también hay evidencia de ciertas prótesis que preparaban con yeso, pegamento y lino para restaurar la figura corporal en pacientes fallecidos o también incluso para restaurar la función, porque hay evidencia de un dedo que incluso se exhibe en el Cairo, un dedo y una parte del pie hecho con estos materiales, donde se ve que tienen rasgo de haber sido utilizados para facilitar la movilización de esa persona. Eso es un antecedente importante que nos demuestra qué tan amplio y cuántos años tiene en ejercicio lo que es la cirugía reconstructiva. Qué interesante. Además, escuchaba al doctor Petit hablando del colgajo indio, ¿no? Antes de empezar esta grabación. Sí, cuando uno habla de cirugía plástica, piensa que es solo estética. Y la verdad es que la cirugía plástica es cirugía reconstructiva, es su gran campo, porque se ocupa de quemaduras, se ocupa de manos, se ocupa de enfermedades congénitas o lesiones congénitas, malformaciones, como son labio y paladar hendido, anomalías cráneo-maxilofaciales, por supuesto del quemado, la microcirugía y todos estos grandes traumatismos, ya sea por extirpación de tumores de piel o tumores de otro tipo, o los accidentes de tránsito que ahora están a la orden del día, en especial de motorizados. La historia de la cirugía reconstructiva posiblemente comienza, como dijo la doctora Salazar, y en la India, con el método de colgajo indio, que era que a los ladrones le amputaban la nariz. Y la reconstrucción se hacía moviendo un colgajo de la frente. Hay que diferenciar lo que es un injerto. El injerto es un tejido separado totalmente del organismo. Puede ser de cartílago, de piel, de hueso. El colgajo lleva un pedículo. Por eso se movía una porción de piel. Con eso se reconstruye la nariz. Ese método fue abandonado por razones. Los griegos lo usaron un tiempo. Ya por ahí, por el siglo XV, Tagliacozzi comenzó a usar eso, pero por razones religiosas, a él le queman los libros y es cuando llega la Revolución Francesa, que acaba con todas estas restricciones, donde empieza un buen desarrollo y los médicos empiezan a reconstruir pacientes. Posteriormente, como dijo Andrea, llega la Primera Guerra Mundial y ese es el gran empuje de la cirugía reconstructiva, donde cirujanos como Sir Harold Gillis, los ingleses en esto trabajaron muy bien y empezaron aquellas grandes reconstrucciones de esos defectos que producían la metralla, las explosiones, la Primera Guerra Mundial. Esto pasan los años, llega la Segunda Guerra Mundial, ya en ese momento la especialidad está establecida, ya están los posgrados, y ese es el segundo gran empuje que toma la cirugía reconstructiva. Quería echar un cuento de cómo la cirugía reconstructiva ayuda a otras especialidades, y es el cuento de que en Londres habían nacido unos gemelos que eran muy distintos. Los gemelos crecen y en un desfile escolar, la madre ve que al lado de uno de los gemelos hay un niño exactamente igual a uno de los gemelos. Habla con la madre de este niño y ven que nació el mismo día en el mismo hospital. Caramba, aquí hubo un cambio de niño. Eso va a juicio. El juez no encontraba cómo resolver aquel problema y le dice a uno de los grandes cirujanos ingleses, Mackindu,
Y este hombre le dice, bueno, vamos a hacer injertos cruzados entre estos niños, pequeñas porciones de piel, y los dos niños, que en principio eran iguales y no parecían gemelos, se estableció que sí eran realmente gemelos, había habido un cambio en el hospital. McIndoe publica ese trabajo y en esos momentos en Boston, un cirujano renal, Murray, estaba por hacer un trasplante renal, pero fallaban por el rechazo. Él le pregunta a la muchacha, una muchacha de 16 años, ¿tú tienes algún hermanito? Sí, yo soy gemela, mi hermana, y la hermanita cedió el riñón. Eso le dio un gran empuje a los trasplantes renales porque no hubo rechazo. En esa época no existían drogas antirrechazo. Murray había leído el trabajo de McIndoe publicado de cómo pegaban los injertos en gemelos. Eso es lo que una especialidad como la cirugía reconstructiva puede ayudar a otras especialidades. Increíble, sumamente interesante. Y hoy en día yo he escuchado al menos muchísimo hablar sobre la reconstrucción de las mamas después de haber pasado por algún cáncer o la extirpación de alguna malignidad. ¿Podemos ahondar en la cirugía reconstructiva justamente en estos pacientes? Sí, para reconstrucción de mama hay dos técnicas fundamentales. Una es el colgajo dorsal ancho, movilizando un músculo de la espalda con piel. Esta reconstrucción generalmente va acompañada de una prótesis. Todo depende del grado de extirpación de ese cáncer de piel. Hay unas extirpaciones que dejan músculo, otras extirpaciones radicales, todo va a depender. Y el otro gran método es el del TRAN o colgajo abdominal, que a la paciente se hace una lipectomía y parte de esa piel se sube para reconstruir la mama. Esto no necesitaría prótesis. Pero eso es en mama, pero Ujú. ahorita ¿En qué otras especialidades resulta así de útil la reconstrucción. Sí, Ahorita el cáncer de piel está pero a la orden del día. Uno dice, caramba, que tenemos una epidemia. Vivimos en el trópico, el sol es inclemente y ahorita estamos viendo gran cantidad de cáncer de piel. Quizás citar un cuento de un célebre cantante jamaiquino que tuvo un accidente jugando fútbol. Mucha gente piensa que este cantante murió por una sobredosis y no es así. Se dio un traumatismo en un pie, llegó al hospital y tenía un melanoma. Usted tiene que amputarse este pie. El hombre no quiso y pocos meses después falleció. Quizás si se hubiese operado una reconstrucción a tiempo, estaría vivo todavía cantando. Entonces, el cáncer de piel está a la orden del día. Extirpación de tumores, ahí trabajamos en conjunto, creo que lo vamos a hablar más adelante con los oncólogos. Por supuesto, las quemaduras, ahí el ujú, papel fundamental del cirujano plástico con los injertos. Hay infinidad de campos. totalmente. Por eso vamos a aprovechar también para hablar bien sobre las diferencias entre lo que es la cirugía plástica y la cirugía reconstructiva. Sí, cuando hablamos de cirugía plástica, que en general la persona piensa en cirugía estética, porque plástica es un término que Sí, abarca mucho más. Cirugía plástica estética está destinada a mejorar la apariencia, sea ujú, facial, corporal. O sea, en algunos sitios ya la conocen como una medicina de satisfacción. O sea, la entiendo. persona está buscando verse mejor. En ese sentido, no hay una razón médica como tal. Cuando hablamos de cirugía reconstructiva, estamos hablando ya de que tenemos un problema médico y vamos a tratar de restaurar la función y Ujú, lógicamente también la parte estética en la medida de lo posible porque siempre está el objetivo, pero el destino final es restaurar la función al momento original que estaba antes de presentarse el problema. Esa es la claro. principal diferencia. Además que un paciente que por alguna enfermedad o extirpación de algún tumor maligno debe, por supuesto, atenderse por motivos de salud, pero la parte estética siempre será una preocupación. Es decir, yo quiero estar bien, pero también quiero lucir bien. Sin duda alguna, porque el paciente luego, la primera preocupación es sentirse sano, Claro. sentirse que ya ha solucionado su problema de salud. Y luego el no desear quedar con un aspecto mutilado o Ujú. que lo deforme. En este sentido, la cirugía reconstructiva juega un papel fundamental porque nos encargamos de restaurar y de recomponer los tejidos lo mejor que podamos. Sí. ¿Cuáles son las reconstrucciones más frecuentes que usted atiende? Fíjate, las reconstrucciones más frecuentes que de repente la persona la pasa por alto
son las ocasionadas por traumatismo, Ok. pérdida de tejidos blandos. Ujú. Pacientes que se caen, que llegan con mucha frecuencia, incluso el que se cayó de la cama mientras dormía, porque a veces el golpe es tan grande que destruye los tejidos. Y Ok. ya no es una herida simple lineal, sino que es una herida anfractuosa, irregular. El paciente toma aspirina, hay necrosis o la piel está muy dañada. Entonces tenemos que inventarnos un poquito y ver cuál es la mejor técnica para que le quede la menor cicatriz y para que el Ujú. aspecto quede mejor. Entonces ya ahí empezamos con la cirugía reconstructiva. En traumatismo por tejidos blandos, desde eso, traumatismos faciales, todo lo que es fractura del macizo facial, fracturas de maxilar son frecuentes, de mandíbula, fracturas de órbita, los quemados, Claro. pacientes quemados, todo cuando son quemaduras profundas, van a la colocación de injertos, son un ejemplo emblemático de lo que es la cirugía reconstructiva y lógicamente también lo comentó el doctor Petit, la parte de la reconstrucción mamaria. Totalmente. ¿Cuáles son las técnicas más comunes de la cirugía plástica reconstructiva? Fundamentalmente son colgajos e injertos. También existe para la parte reconstructiva la microcirugía, que logra llevar tejidos a distancia, totalmente separados del organismo. Pero fundamentalmente son colgajos e injertos. Y eso lo vemos frecuentemente porque estamos operando con los oncólogos muchos tumores de piel. En cuero cabelludo están a la orden del día. Posiblemente la inclemencia del sol, más que la persona ahora dura muchos más años. Antes la vida era mucho más corta, ahora 80, 90 y tantos años, entonces aparecen mucho más lesiones tipo cáncer de piel a nivel de cuero cabelludo. Eso es quizás lo más que estamos viendo con más Que frecuencia. además la cirugía reconstructiva es una aliada importantísima de la cirugía oncológica. Van totalmente de la Sí, mano, ¿cierto? absolutamente, sí, sí. ¿Qué otros casos así pudiesen rescatar o recordar en este instante? Siempre hay casos nuevos. ¿Quieres hablar del pie diabético? Sí, Sí, un bueno, es caso muy bonito. un caso importante porque un paciente de mediana edad ingresó con una infección que comprometía la vida. O Ujú. sea, era tan severa la infección que en ese momento la indicación era la de amputación del miembro. Sin embargo, gracias a la atención multidisciplinaria de médicos especialistas, se logró controlar la parte infecciosa, Ok. pero luego queda el defecto importante en el pie, donde había incluso exposición ósea. Ujú. También el temor de la osteomielitis, eh, plantearse una cirugía reconstructiva en ese momento también representaba un reto porque sería un colgajo, lo que se llama un cross leg, o sea, un colgajo cruzado, que tampoco era, digamos, la mejor opción. Y en ese caso, por eso cada caso es particular y cada caso hay que evaluarlo, la paciencia, el seguimiento, el control del paciente nos lleva a mejores resultados. O sea, Ujú. finalmente el paciente terminó con un injerto en la planta y prácticamente lleva una vida absolutamente normal. Ya eso, ya hace 4 años, el paciente todos los años me visita solamente para saludar, pues el paciente está feliz, me manda videos, estoy en España, he caminado 3 kilómetros, no siento nada y eso es un caso de verdad de gran satisfacción. Claro, un cambio de vida. Sí, Le devolvieron la calidad de vida a Sí, este él dice que paciente. cada vez que ve a una persona en muletas siempre le dan ganas de llorar, porque piensa que Increíble, esa persona no tuvo la oportunidad que él tuvo probablemente. Sí, increíble. sí, Y eso sí, fue aquí en el son Centro casos, Médico de sí, los centros Caracas. médicos. Un paciente que pudieron atender. Qué Sí. bonita historia. Hablemos sobre los avances a nivel mundial en cuanto a cirugía reconstructiva más significativos de estos últimos años. De estos últimos años, mire, la microcirugía viene desarrollándose a pasos agigantados. Lo que hablamos antes permite mover tejido a distancia. Ujú. Existe ahora lo que se llama distracción ósea, que es un método que usan mucho los traumatólogos, pero tiene aplicaciones en cirugía plástica. Por ejemplo, en asimetrías de mandíbula, la parte pequeña, la distracción es cortar el hueso de alguna forma, se ponen unos tutores externos que se van abriendo diariamente y eso hace que el hueso se vaya aumentando y se corrige la asimetría. La distracción ósea que llegó para quedarse. Vienen los cultivos de piel, que va a ser la solución a largo plazo para el quemado. Lo que pasa es que todavía están en fase casi experimental y son muy costosos. Existen los expansores, uno lo llama expansores de piel, son expansores de tejido. Son prótesis que se colocan debajo de la piel,
se va aumentando el volumen periódicamente y llega un momento en que tenemos más piel para reconstruir lo que queremos. Ahorita hay con la 3D para crear prótesis adaptables a la persona. Las células madre con el plasma rico en plaquetas es otro desarrollo que viene dando a la orden del día, pues. Y hay nuevos materiales. Y hay otra cosa que es importante que viene en gran estudio, que es aumentar las mamas, reconstruir las mamas con grasa. Esto antes era un crimen. Se decía, no, inyectar grasa en una mama, la mamografía va a perder su importancia. Ahora con los nuevos mamógrafos se sabe perfectamente diferenciar grasa de lo que es un tumor y ya hay grupos muy serios trabajando en reconstrucción de mamas con grasa. Esos son Sin prótesis. sin prótesis. Increíble. Increíble. Eso. Así que se ve el futuro de las prótesis limitadas, o se cambia por grasas o van a Es continuar. posible. Es posible. Las prótesis de mama han sido el patito feo porque todas las prótesis de mama pagan el pato de todos los problemas que tenga una paciente con mama. Le duele, las prótesis son, y sigue siendo una solución preciosa para la ausencia de mama o aumentar el volumen mamario. Entiendo. Qué Sí. interesante, definitivamente. Hablemos sobre las fortalezas del Centro Médico de Caracas. Algo que yo siempre veo es que hay un trabajo en equipo espectacular entre las distintas disciplinas. En cuanto a cirugía reconstructiva, ¿cómo es el protocolo? No sé quién de los dos quiere contestar. Sí, aquí el centro médico tiene la virtud de que uno a veces dice, como en el béisbol, somos una familia. Aquí somos amigos realmente y uno establece su equipo con su anestesiólogo, los oncólogos, el patólogo y se crea una disciplina de equipo y se discute el caso antes de operar. Normalmente los que reconstruimos no influimos al oncólogo. Simplemente tú quitas lo que tengas que quitar porque no hacemos nada con quitar algo y dejar muy cerca. Pero lo que se hace, por ejemplo, en tumores de piel, se quita la lesión, se deja margen sano, eso lo ve el patólogo en ese momento y nos dice, mira, está extirpada la lesión, todos los bordes y el fondo están extirpados. Y ahí procedemos nosotros a la reconstrucción. Pero repito, nosotros no influimos en lo que va a quitar el oncólogo. Simplemente él que haga su trabajo y después nosotros veremos lo que tenemos que reconstruir. Yeah. Pero se trabaja en equipo. ¿Y en su experiencia, doctora Sí, Salazar? yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Petit. Una de las cosas más importantes que tiene el centro médico es que el trabajo es en equipo y es en familia. Y esto aporta al paciente mucha confianza y tranquilidad. Porque cada médico suma su experiencia desde su punto de vista, cada uno tiene una especialidad distinta, y en concordancia buscamos la mejor solución para el paciente. Incluso aparte de que tenemos los equipos de tecnología de punta, es frecuente que el propio médico tratante converse directamente con los especialistas, quiera ver la imagen, muéstrame hasta dónde llega, hasta dónde puedo llegar yo, este tumor está tomando esta parte, no la está tomando. Entonces uno tiene una visión más clara de la situación del paciente. Yeah. Y cuando uno tiene una situación más clara, puede tratar mejor al paciente. El oncólogo hace su parte curativa, reseca lo que tiene que resecar, el patólogo revisa su muestra, dice si está bien, no está bien, hay que retirar más o, no hay que, o déjalo hasta allí y luego reconstruimos, ya con la seguridad de que el paciente está por buen camino. Eso es una maravilla. Me encantaría ahondar en otros ejemplos, así como el que usted compartió, sobre casos difíciles o complejos, emblemáticos, que han logrado resolver como equipo aquí en el Centro Médico de Caracas. Quizás en mis años de ejercicio, uno de los casos más complicados, si no el más, es el de una paciente de 23 años, a quien 4 años atrás le habían extirpado toda la rodilla y las partes finales, en la parte superior de la tibia, por un sarcoma. El sarcoma es un tumor maligno muy agresivo. 2 años después, la paciente aparece, regresó con toda la prótesis expuesta. El reto era cómo reconstruir aquello y que no perdiera la pierna. Decidimos, en combinación con el traumatólogo, hacer lo que se llama un colgajo diferido. El colgajo diferido es que uno talla un gran colgajo, lo levanta algo, pero lo deja en su sitio para que ese tejido se acostumbre a vivir solo del pedículo.
21 días después se cambió la prótesis, se puso una prótesis nueva y se reconstruyó. Y la muchacha está a punto de graduarse de psicóloga en la Universidad Católica. Y pues iremos a la graduación de ella y verla caminando perfectamente sin ni siquiera ayuda de muleta. Es uno de esos casos que a uno le da una gran satisfacción. Qué belleza, Eh, definitivamente. Es que una segunda es una- oportunidad para tener tus dos piernas, sí, tener es una una, buena calidad de vida. Y por eso me encantaría concluir con cuáles son esas ventajas que tiene un paciente al acudir al Centro Médico de Caracas para realizarse una cirugía reconstructiva en caso de necesitarla. el centro médico fue inaugurado en el año 47, el primer hospital privado del país, con el primer banco de sangre privado. Y en estos momentos tenemos un servicio de imágenes de punta, con todo, tomógrafo, resonador, ultrasonido. Tenemos un banco de sangre espectacular, tenemos un servicio de anatomía patológica, es decir, tenemos todos los servicios que se necesitan para hacer una cirugía de cualquier tipo. Pero además de eso, el centro médico tiene algo. Como decía Topol en Violinista sobre el Tejado, tradición. Nosotros tenemos dos cosas, tradición y mística. Ujú. Mística de trabajar en equipo. Apuntando siempre a la excelencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar el doctor Petit. Este es una clínica que se ha esmerado por estar siempre a la vanguardia con los equipos tecnológicos, y esto es muy importante porque muchas veces el paciente ya nos trae algunos estudios realizados en otra parte y el estudio no se puede ver bien la lesión, las imágenes no son de calidad o la interpretación a veces no es la adecuada, y esto lleva no solamente a que se pierde tiempo, sino que el paciente a veces gasta más dinero porque el estudio no ha sido un estudio adecuado Ujú. para la lesión que presenta. En ese sentido, cuando nos apoyamos en nuestro equipo imagenológico, yo me siento completamente segura. Además, los especialistas son personal de experiencia, muchos tienen una trayectoria de años y años y años en hospitales. Muchos son colegas que uno conoce de tiempo atrás. Ujú. No solamente tenemos el apoyo, digamos, tecnológico, sino que tenemos el apoyo humano, el apoyo profesional y las ganas de dar una atención de excelencia. Sí. Entonces yo diría que es hasta casi familiar. Y esto crea un ambiente muy bonito donde el paciente se siente en confianza y todo esto va en pro Ujú. de la solución de su problema de una forma más satisfactoria. Y es por eso que muchas veces incluso los pacientes que están en el extranjero viajan a Venezuela para Sí, atenderse aquí con ustedes, confían además en nuestros médicos y el Centro Médico de Caracas, por supuesto, siempre con tecnología de punta. Gracias a ambos por acompañarnos, por compartir gracias a ustedes. sus testimonios. Hemos aprendido muchísimo definitivamente de la cirugía reconstructiva. Esperemos que ustedes también hayan disfrutado. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Aquí están todas en X, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y estaremos muy atentos a una próxima junta médica. Hoy nos acompañaron la doctora Hilda Salazar y el doctor Guido Petit, cirujanos plásticos reconstructivos. Pensar en salud es pensar en el Centro Médico de Caracas. Ya será hasta la próxima.